casa, bienvenido. Dios siempre nos sorprende. Dios siempre tiene una palabra exacta a nuestra temporada, a nuestros tiempos. Dios siempre habla de una manera directa a nuestros corazones. Dios siempre tiene un plan, es un Dios que tiene un diseño, un propósito, un plan para nuestras vidas, y Él te ama. Y si estás aquí no es casualidad, Él es un Padre amoroso. Quiero que sepas que a veces la gente erróneamente cree que para acercarse a Dios tiene que ser su vida perfecta, tiene que ser su vida santa, y que tiene que limpiarse antes de acercarse a Dios. Pero la pregunta es, cuando tú te metes a bañar, ¿te lavas antes? No, te metes a bañar tal cual estás, sucio. Así el Señor nos invita a que vengamos a Él tal cual somos, porque así como tal cual nos ama Dios, así como tal cual nos ve, así tal cual nos ama. Esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia la he tratado de entender más y más y más cada día. La gracia de Dios es el favor de Dios a nuestras vidas, la bendición de Dios a nuestra vida, aunque no lo merezcamos. No lo merecemos, esa es la gracia. ¿Están de acuerdo conmigo que nosotros no merecemos por ser pecadores? Pero Cristo, a morir por nosotros, nos ha hecho justos por la sangre de Cristo. Y somos justos delante de Dios con esa conciencia limpia de la sangre de Cristo, no por mis pensamientos, sino por lo que Cristo hizo por mí. Gloria a Dios, ¿no? Esa es la gracia. Pero la gracia, ¿qué hace la gracia? ¿Cuál es la función de la gracia en nuestras vidas? La gracia nos da, la gracia nos provee lo que nosotros no tenemos. Dios no te va a pedir algo que no tienes la capacidad de dar, pero el que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo, te da la capacidad, te da el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. La gracia te da la autoridad, te da la personalidad, la gracia te da el carácter, la gracia te da y fluye el amor en tu vida para perdonar a los que no se la merecen. La gracia fluyendo en nuestras vidas hace todo por nosotros. ¿No es maravilloso eso? En este nuevo pacto de la ley, de la gracia, que deja a un lado la ley, que ya creo que queda cada vez más y más clara, pero el Señor nos invita a ser conscientes y tener la conciencia en donde estamos parados y hacia dónde Dios nos lleva, iglesia, hacia dónde Dios nos lleva. Hace una semana aprendimos el proceso de fe que es con la boca. ¿Cuál es el proceso de fe con la boca? Lo vimos en Romanos 10, Romanos 10:8, Romanos 10:9 y Romanos 10:10. ¿Cuál es el proceso de fe en mi vida? Es bien simple, bien sencillo. Romanos 10:8, versión Reina Valera. Ahí están las pantallas. Dice la palabra de Dios. ¿Están listos en este viaje de superlibro? Amén. Vamos a este viaje del superlibro a profundizar nuestro focus. Vamos a poner nuestro enfoque en la palabra de Dios. Es pocos minutos, iglesia. Disfrútalos. Amén. Vívelos, vive la experiencia. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Aprendimos que primero es en la boca y después cae ¿dónde? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para qué se confiesa? Para salvación, para protección, para provisión, para sanidad, para victoria. Se confiesa la palabra de Dios. El enemigo es muy sutil, es el padre de la mentira. Él miente desde el principio. Él quiere que usemos palabras de expresión, así como decir: me muero de hambre, me muero de calor. Ay, pastor, estás exagerando. Son expresiones, iglesia. El enemigo no juega, y nuestras palabras aprendimos en estas 2 semanas que tienen un poder sobrenatural. Las palabras maldecimos o por nuestra boca vivimos o morimos. Somos sanos por la llaga de Jesús.
En nuestro cuerpo corre la vida. En nuestra vida tenemos paz. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Las bendiciones me alcanzan en Cristo Jesús. Él me ha puesto por cabeza y no por cola. Él nos ha dado la ciudad, iglesia, no se han dado cuenta, pero Dios nos ha dado la ciudad Aberaca. Hemos tomado la ciudad en Cristo Jesús. Iglesia, estamos predicando norte y sur, este, oeste. Estamos tomando la autoridad en el Espíritu de nuestra ciudad y de nuestra nación en el nombre de Jesús. Algo sobrenatural, iglesia, poderoso. Lo hemos confesado, lo hemos dicho, porque la gracia no se entiende con el conocimiento, con la mente, se experimenta en el corazón. La diferencia. Entonces, ¿cuál es el proceso de fe? Es con la boca confesar, decir la palabra aunque no sienta nada, aunque no confíe en nada en lo que estoy diciendo, pero estoy confesando la palabra de Dios. Al estar confesando la palabra de Dios, va a llegar un momento que mi corazón, porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Por eso dice en Romanos que la fe viene por el oír. Romanos 10:17. Y me encanta la versión original, en versión NTV. La versión original no es esta. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa no es la traducción griega en el original. Recuerden que la traducción Reina Valera es traducida no directamente del griego exactamente, sino al castellano. Entonces, la palabra correcta es en Romanos 10:17. Y la versión, hay diferentes versiones, pero la NTV dice así: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Acerca de Cristo. ¿Acerca de quién? De Cristo. No acerca de la experiencia del pastor, no acerca de la familia del pastor, no predicar la vida del pastor. Puedo predicar experiencias, pero todo debe estar centrado en Jesús. Porque cuando todo está centrado en Jesús, mi desconfianza por la cual tú estás aquí, si tú estás aquí porque estás buscando que una puerta se abra de oportunidad de trabajo, si porque vienes aquí porque quieres que alguien te ame, o quizá le dijiste a alguien que si quería ser tu novia, como no te ha dicho que sí, vienes aquí porque quieres que te diga que sí. Quizá necesites trabajo y no tienes trabajo y vienes a la iglesia porque quieres que Dios te dé un trabajo. Amén. Iglesia, eso y tu necesidad no está mal. Dios tiene control de tu carencia. Dios tiene control de lo que está pasando en tu vida. Pero la clave y la fuente es que Dios quiere que conozcas a su Hijo, a Jesús. Y lo que Jesús hizo en la cruz es más relevante de lo que podíamos ver en la película La Pasión de Cristo. Es más profundo que festejar Semana Santa. La cruz la hemos predicado desde que comenzó Veraca, porque Él ha sido bueno. Pero dice en 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Pero teniendo el mismo espíritu de ¿qué? Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Iglesia, Dios nos ha dado la ciudad, nos ha dado las autoridades para Cristo. Dios nos ha heredado los mejores trabajos, la mejor economía, la salud, la paz, la restauración. Dios nos ha heredado a nosotros porque somos sus hijos. Nos ha trasladado de las tinieblas ¿hacia dónde? Hacia la luz admirable. Al recibir a Cristo, al recibir la vida, la gracia. En el Evangelio de Juan dice: conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Pero ¿por qué Jesús le dice a los discípulos eso? Si se supone que los discípulos crecieron en la ley. Se supone que los discípulos, como los judíos,
al día de hoy tienen la costumbre que estudian todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los primeros 5 libros. Son expertos en la ley. Entonces, ¿por qué Jesús les dice: y conoceréis la verdad? ¿Cuál verdad? Jesús. Pero teniendo, diga conmigo, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cómo opera el espíritu de fe en nuestras vidas? Creí, por lo cual hablé. Por eso en Romanos 10:17, no te preocupes si no tienes fe. No te estreses si no confías en Dios. Tranquilo, no te estreses. Enfócate en escuchar el evangelio de Jesús, porque cuando somos más conscientes de Jesús, inconscientemente, iglesia, inconscientemente, ni cuenta te vas a dar, vas a vivir y vas a comenzar a vivir una vida por encima de la derrota y por encima de las adicciones. Tu vida va a ser transformada sin que te esfuerces, sin que lo pidas, solamente con escuchar el evangelio de Jesucristo conscientemente, inconscientemente. Tu vida va a dar un giro de 180 grados. Este evangelio no es religión, no es convencer a la gente que se cambie de religión. No es religión. Jesús no es religión. Jesús es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer verdaderamente libre. Libre de la derrota continua, libre de la depresión continua, libre de la ansiedad continua, libre de enfermedades crónicas, libres de dolor, libres de autocondenación, libres de semillas arraigadas de culpabilidad en nuestras vidas, libres de mucho miedo en nuestras vidas. Iglesia, la única esperanza se llama Jesús, y Jesús está vivo. Está vivo. Si te vendieron una idea del cristianismo como esta que vas a escuchar, una serie de reglas que tienes que cumplir para que Dios te bendiga, una serie de expectativas que tienes que cumplir para que Dios tenga misericordia de ti, si escuchaste ese tipo de evangelio, déjame decirte que eso se quedó en el antiguo pacto, porque Cristo vino. Ni siquiera Abraham, amigo de Dios, mintió. David, un varón conforme al corazón de Dios, planeó un asesinato, asesinó y adulteró. Iglesia, absolutamente nadie pudo cumplir las reglas. Por eso vino Jesús. Jesús cumplió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Obedeció a Dios al 100%, 100% hombre, 100% Dios. La ira de Dios cayó sobre Cristo. Todo el castigo sobre el pecado, Dios ya lo enjuició en Cristo Jesús. Ahora Él trata con nosotros de acuerdo al nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿de qué se trata? De creer correctamente para que vivas bien. Porque si sigues pensando que es Dios castigándote, Dios teniéndote en esa profundidad de depresión, en esa autoculpa, en ese padecimiento, en esa enfermedad crónica, si crees que es Dios, iglesia, el sacrificio fue muy alto. Yo soy papá, tengo hijos. Yo le digo a mis hijos, le doy restricciones a mis hijos cuando no cumplen ciertas cosas, pero lo hago con amor. Mucho más la naturaleza de nuestro Padre, que es amor. ¿Cómo va a tratar con nosotros? ¿Cómo nos enseña? Con amor y misericordia. ¿Qué papá desea la muerte de su hijo? Absolutamente nadie. ¿Quién desea que le dé una enfermedad? Absolutamente nadie. El amor del Padre es mejor que el de nosotros. Y dice en Romanos 8:17, versión NBI: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Otra vez lo voy a leer, Romanos 8:17. Y si somos hijos, ¿somos qué? ¿Cuántos son hijos? ¿De verdad estás convencido de que eres hijo?
de que eres grandemente bendecido, altamente favorecido y que profundamente amado por Él. La gente vive derrotada en muchas áreas de la vida porque no saben que son preciosos para Dios y que son amados para Dios. No lo saben, que Dios los ama tal cual son. Y viene esa autocondenación, esa autoculpa y quieren arreglar su vida antes de acercarse a Dios. Pero no es así. La mujer de Samaria, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le era necesario pasar por Samaria porque iba a ir para el otro lado, ni siquiera tenía que pasar por ahí. Los discípulos se sorprendieron, no tenía que pasar por ahí, pero Jesús quiso pasar por ahí y se topó a una mujer samaritana que no tenía nada de relación con los judíos. Y Jesús le dice a la mujer: 5 maridos, ¿qué? Y el que ahora tienes, ¿qué? No es tu marido. Jesús la conocía perfectamente a esta mujer. Jesús te conoce tal cual eres, pero así como Jesús te conoce tal cual eres, así te ama tal cual eres. Por eso Jesús la confrontó a la mujer con amor, y con amor la recibió y la transformó, y fue la primer predicadora que fue y gritó y dijo: Jesús, el gran yo soy, el yo soy, ha regresado. Y su vida fue transformada tal cual era. Pero dice la palabra en Romanos 8:17 que somos hijos y somos herederos. ¿Herederos de qué? Dice: herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Somos herederos. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos en esta tarde? Paz, salud, provisión. ¿Qué necesitas? Si tuvieras un papelito ahorita ahí y pasaran contigo y tuvieras que escribir una palabra de necesidad, ahorita sí, ¿la tienes? ¿Sabes lo que necesitas? Quizá no lo sabes al 100%, pero Él sí sabe lo que necesitas. Entonces viene la historia en Números 13. Te voy a leer una historia, voy a resumir una historia de Números 13. Viene la historia, la misión de los 12 espías. Muchos conocen esta historia de los 12 espías de las tribus de Israel, los 12 líderes que fueron a espiar la tierra que finalmente Dios les había prometido, por el cual los sacó de Egipto, de la esclavitud, para llevarlos a una tierra que Dios les había prometido darles. Y finalmente 12 espías van a la tierra de Canaán a espiar esta tierra. Era una misión de 40 días. Vayan, espíenla, porque ustedes ya van a entrar a esa tierra. ¿No es maravilloso? Se cumplía la palabra de Dios. 12 líderes liderando 12 tribus de cientos de miles de personas para entrar a una tierra que Dios había prometido. Dios había prometido. Dios te ha prometido algo, amén. Dios te ha dado palabra. Y leemos entonces que fueron los espías y al llegar a la tierra de Canaán se encontraron con algo sorprendente. Esa tierra de Canaán era una tierra fortificada, una tierra con fortaleza, una tierra, adivina de qué, de gigantes. Sí, gigantes. En esa tierra había gigantes, personas grandes, altísimas, que los espías dicen: somos como langostas delante de ellos. ¿Cuántos metros se imaginan? 10, 12 metros, 18 metros, 20 metros, 7 metros, no lo sé, langostas, estaban altísimos. Entonces, cuando los 12 espías, los 12 líderes de las tribus de Israel llegaron, vieron unos frutos gigantes. Imagínate unas uvas del tamaño de, desde aquí, imagínate, desde aquí una uva hasta acá. ¿Cómo te comerías esa uva? Te vas a atragantar, ¿no? No. O sea, ¿te la acabas o no te la acabas? Por supuesto que no. Entonces,
En Números 13:27, en versión NTV, vamos a ver cuál fue el informe final, el informe que dieron los espías. Amén. Números 13:27, versión NTV. Este fue el informe que dieron a Moisés. Dicen: entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Wow, vieron algo sobrenatural, algo ocupado por otras personas, pero es algo que Dios les había prometido darles. Una tierra donde Dios les prometió: hey, este cuadro te lo voy a dar, ven, es tuyo, pero Señor, está habitada por otras personas y son gigantes. ¿Cuántos de nosotros tenemos gigantes enfrente de nosotros? Gigantes que no hemos podido derrotar por años. Mas sin embargo, Dios nos ha prometido y nos ha dado promesa, y hemos escuchado mucha palabra. Pero ¿qué pasa? ¿Quién está habitando esa heredad que Dios nos prometió? Entonces, aquí viene algo sorprendente. De los 12 líderes, había 2 líderes especiales, diferentes. Y aquí aparece uno de ellos y se llama Caleb. En Números 13:30, versión Reina Valera, dice: entonces Caleb hizo callar. ¡Shh! ¡Ey, callen! Caleb los calló a los 10 líderes que estaban sorprendidos, quejándose contra Moisés, quejándose contra Aarón. Hey, la tierra que nos prometiste, mira cómo está habitada, hay gigantes, hay muchos obstáculos. Mejor nos hubieras dejado en el desierto, allí hubiéramos, iba a decir moridos, allí hubiéramos muerto. El informe de los 10 espías contaminaron a la congregación. La congregación tuvo miedo, sus tribus tuvo miedo por el informe. Pero mi pregunta es: ¿los 12 vieron lo mismo? ¿Los 12 vieron la misma tierra? Entonces dice Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb dijo: nosotros si entramos, somos más fuertes que ellos. Caleb vio lo mismo que los otros líderes. Josué vio lo mismo que los otros líderes. Vieron absolutamente lo mismo: gigantes, ciudades fortificadas, frutos gigantes, donde fluía la miel y la leche. Todos veían el mismo panorama. Pero ¿qué pasaba en Caleb? En el capítulo 14 dice que el pueblo gritó y dio voces y lloró aquella noche, estaba angustiada, y se quejaron contra Moisés y Aarón. Se quejaron. Pero en Números 14:8, versión NTV, dice: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. Es una heredad, es una promesa dada. Pero que al momento de caminar y avanzar, iglesia, vemos gigantes que nos paralizan. Entonces sigo leyendo Números 14:9, versión Reina Valera. Por tanto, dice Caleb, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Así lo descifró Caleb.
Lo comeremos como pan, como se come una concha de chocolate. Así de simple. Lo comeremos. ¿Por qué hablaba así Caleb? ¿Por qué la diferencia de Caleb y de Josué a los otros 10 líderes que vieron lo mismo? Gigantes en algo que Dios les había prometido. ¿Saben cuál es la diferencia? Números 14:24. En cambio, dice Dios acerca de Caleb, a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente. Me ha sido fiel. Le daré la posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Ha mostrado un espíritu diferente. Un espíritu diferente, iglesia. Finalmente, de los 12 espías y las 12 tribus, finalmente, algo que Dios les había dado, les había profetizado. ¿Qué creen? ¿Qué creen? No entraron, no poseyeron lo que Dios les dio. ¿Sabes por qué? Dice en Deuteronomio 6:10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Esta es la bendición que Dios había prometido darles. Casas que no habían construido, ciudades ya hechas. Es decir, en pocas palabras, ellos querían, iglesia, Dios quería que ellos disfrutaran los frutos y el trabajo de otro. Él quiere que disfrutes el trabajo y los frutos de otro hoy en día. ¿Cómo es eso, Pablo, en este tiempo? ¿Me estás diciendo que otro trabaje por mí? Estoy diciendo que Él quiere ahora que tú disfrutes de los frutos de la obra terminada de la cruz. El temor te va a robar la herencia que Dios te ha prometido. El temor les robó la tierra a estos hombres, a excepción de Caleb y de Josué. Iglesia, este es el buen éxito que Cristo en el nuevo pacto quiere que tú y yo disfrutemos. Esa es la clase de éxito que Dios quiere que tú disfrutes, que poseas de los frutos de la obra terminada de la cruz. Esa es la clase que nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios, entrar al descanso y al reposo de esa confianza que Él ha prometido. Si sabías tú que Él quiere tenerte en una posición, o Él te posiciona en un lugar de bendición? Creer mal y seguir pensando que es Dios el que te quiere tener en malas condiciones, en una situación de carencia así, en una situación de enfermedad, en una situación de sueños rotos, en una situación de derrotas continua, eso es una mentira del diablo, porque Jesús pagó un precio muy alto. Ahora, una pregunta para ti en esta tarde es: ¿qué hizo que toda la generación fuese privada de su herencia? Para contestar esta pregunta, voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes fueron esos líderes de esa generación?
¿Quiénes fueron esos líderes? En Éxodo 18, la palabra de Dios nos habla cuando el suegro de Moisés le da un consejo a Moisés que escogiera varones que le ayudaran a gobernar, líderes, hombres temerosos de Dios, hombres de virtud, varones de Dios, en pocas palabras. Amén. Si tú lees Éxodo 18 vas a encontrar que de esos varones, de esos ayudantes de Moisés para gobernar, salieron los 12 espías, los 12 líderes, los mejores quizá. Entonces eran hombres temerosos de Dios. Por cierto, cuando digo hombres temerosos de Dios, quiero enfatizar esto en esta tarde. Cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado por Satanás, ¿cuántas veces se le apareció Satanás a Jesús? ¿Se acuerdan? 3 veces. Y en una de esas, en Mateo 4:10, nos dice la palabra que Jesús cita un versículo que finalmente Jesús está citando, Deuteronomio 6:13, que dice así: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios, ¿qué? Temerás y a Él solo servirás. Esta palabra de Deuteronomio 6:13 es lo que Jesús estaba citando en Mateo 4:10. En Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás y a Él solo. Entonces quiero nada más darte esto, que Jesús sustituyó la palabra temor por adoración. Así que de acuerdo a Jesús, el temor a Dios es adorar a Dios. Apúntalo, llévatelo esto. Pero bueno, a pesar de todas estas cualidades de los líderes, de los espías, tenían cualidades, eran líderes. ¿Qué crees? Ninguno entró. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es falta de valentía. Falta de valentía para hacer lo que Dios les había dicho. Falta de valentía, iglesia. La falta de valentía, ¿cuánto nos ha robado en la vida? Solo Josué y Caleb regresaron con un reporte bueno, y el reporte es este: Números 14:7 y 14:8. Te lo voy a leer. ¿Están listos? Números 14:7 y 14:8. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera como buena. Vean el enfoque totalmente diferente. Y vieron lo mismo, iglesia. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Esta ciudad es como pan para nosotros. Como pan. Los otros 10 espías dieron un informe totalmente negativo. En Números 13:31 dijeron: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Todos vieron la misma tierra, todos vieron los mismos gigantes, pero Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, un espíritu de fe, de confianza. Aleluya. Números 14:24 nos explica eso. Iglesia, ¿sabes en qué se enfocó Josué y Caleb? ¿Sabes en qué se enfocaron ellos? En las promesas
y en la bondad de Dios. Ellos se enfocaron en la bondad y en las promesas de Dios. La pregunta es, ¿en qué estás enfocado ahorita? ¿En tu necesidad? ¿En tu dolor? ¿En tu carencia? ¿O estás enfocado en la bondad y en el amor de Dios, en sus promesas? Iglesia, los líderes tenían buenas cualidades, tenían personalidad, pero no entraron por temerosos. El miedo los paralizó, el miedo los congeló. La nación de Israel solo podía ir tan lejos como sus líderes pudieran llevarla. Dios nos ha dado esta ciudad y yo la voy a tomar. En el nombre de Jesús. Yo aquí veo policías sentados, cuerpo de bomberos sentados, recibiendo el evangelio de la palabra de Dios. Iglesia, que el miedo no te robe la salud, que el miedo no te robe la provisión de Dios, que el miedo no te robe tu matrimonio, que el miedo no te robe tus hijos, que el miedo no te robe el trabajo, que el miedo no te robe la herencia de Dios. Amén. Pero Pablo, tengo miedo. La verdad es que tengo miedo. Y la verdad es que está bien. Pero déjame decirte que la fe y la confianza en lo que Él ha prometido viene al estar escuchando el mensaje. Ahorita se está abriendo una puerta de esperanza en tu vida, una puerta de confianza en tu vida. Ahorita la gracia está fluyendo por los lugares y los corazones y las mentes cautivas, liberando pensamientos de suicidio, liberando pensamientos de depresión, de autocondenación, de tristeza, de ansiedad. La gracia se está paseando en tu corazón ahorita, en estos momentos. ¿Qué es la gracia? Es el amor de Dios fluyendo en tu vida, haciendo lo que tú y yo no podemos hacer. Y surge una fe, una confianza sobrenatural en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren tener un espíritu diferente, como el de Caleb y como el de Josué? Podemos tener muy buenas cualidades, pero el temor te paraliza. Tenemos todos un espíritu diferente, porque al recibir al Espíritu Santo ahora tenemos esa confianza, que no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. La gracia está por encima de mi fuerza de voluntad. Iglesia, si tú aprendes esto y lo recibes en tu corazón, vas a ser el hombre y la mujer más feliz de la tierra. Confiado. Aleluya. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Aleluya. Por eso en Oseas 2:15, en versión NBI dice: allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. Allí responderá como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto. Es decir, el Señor dice: te va a devolver sus viñedos y te va a convertir el valle de Acor en una puerta de esperanza. Acor en griego significa dificultad. Hay una puerta de esperanza en tu valle de dificultad. Hay una puerta de esperanza en tu valle de dificultad. Hay una puerta de esperanza. Jesús nos está enseñando
Su palabra nos está enseñando, iglesia, que somos herederos y coherederos de sus promesas. Y en los hombres que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. Si Él dijo que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, vamos a creerle. Si Él dice que fue transgredido y su cuerpo fue maltratado para que mi cuerpo esté rejuvenecido, para que mi cuerpo esté sano, para que mis vías respiratorias funcionen correctamente, entonces yo creo que por la llaga de Jesús soy sano. Amén. Creemos entonces. Somos herederos. Somos herederos. No hay provisión, Pablo. Los negocios vienen de caída libre. Se está acabando este mercado. Bueno, sabemos que la gracia fluye de sabiduría y estrategias comerciales. La gracia provee absolutamente todo. Amén. ¿Qué necesitas? Somos herederos. Que el miedo no nos paralice, iglesia. Tenemos un espíritu diferente. Ahora tenemos al espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos en nuestras vidas. La gracia es maravillosa porque ahora el Señor quiere. Ahora no tienes que esforzarte para ser bendecido. No tienes que esforzarte para ser bendecido. Lo único que tienes que hacer es creer correctamente que ya eres bendecido. ¿Cuál es nuestro enfoque ahorita en nuestra vida? El marido que no entiende y lleva 20 años, o la marida que no entiende tampoco y le está gritando al pobre hombre durante 20 años, la situación económica de 20 años, la gritería de 20 años, la amargura de 30 años, la condenación de años, iglesia. Es tiempo de traer a Jesús a las primeras líneas de nuestra vida. Es tiempo de poner a Jesús y tomar en serio, nuevamente lo digo, el evangelio de la gracia, el único que tiene poder para abrirte las puertas de la esclavitud y tomar tu heredad, mi heredad. En Cristo somos grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados. Eres una persona amada por Dios. Eres amado por Dios. Quizá no te sientes aceptado por alguien, pero Dios te ama tal cual eres. Y cuando esa conciencia la recibas en lo más profundo de tu corazón, vas a comenzar a caminar por encima de tus derrotas. Aleluya. Iglesia, Dios nos ha dado heredad con Dios y somos coherederos con Cristo. Las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob son nuestras en este 2023. Están vigentes hasta que Él venga por la iglesia. Estamos viviendo tiempos de depravación, donde vimos en Brasil cómo hacían un desfile abiertamente satánico, donde traían a Jesús arrastrando, iglesia. La gente ya no tiene corazón, la gente ya no ama. El amor de muchos se enfriará. Eso dice la palabra de Dios en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero el poder, antes de que la iglesia sea raptada y nos vayamos con Él, va a haber una manifestación poderosa. La última manifestación del Espíritu Santo en la tierra. Personas dando su vida a Cristo. Personas perdonando, sanando, viendo el amor de Cristo en las personas. Iglesia, vamos a ver ese capítulo en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser testigos? Vamos a tomar nuestra heredad en este último tiempo. Vamos a tomar lo que Dios ha prometido. Ya no perdamos el tiempo en tonterías, en entretenimiento, en distracción. El Señor tiene control absolutamente de nuestras vidas. Yo no sé cómo lo va a hacer. Yo tampoco sé cómo lo va a hacer. Pero ese no es mi problema. Yo me enfoco en Jesús. Enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús y te aseguro que tu vida va a ser transformada de adentro hacia afuera en todos los sentidos. Te lo aseguro.
Te lo aseguro, porque es la palabra de Dios. Aleluya. Por eso invitamos, si es la primera vez que tú estás acá, o si hay muchas veces, y se te hace tan normal venir a la iglesia, en vez de venir con una expectativa de tomar esta herencia, de lo que Dios me está hablando, de lo que he aprendido, de la gracia, de la ley. Yo no quiero vivir en la ley, yo quiero vivir bajo la gracia, porque cuando vivo bajo la gracia, dice la palabra de Dios, que el pecado no se enseñorea de mí, y el pecado en todas sus derivadas es muerte, es carencia, es enfermedad, son sueños rotos, son relaciones rotas, etcétera, etcétera. Pero nosotros vivimos bajo la gracia, amén. La gracia produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La gracia te dice, te da, te provee. La gracia nos provee, iglesia, justicia. Te invitamos a recibir a Jesús. Es la primera vez que estás acá, a recibir a Jesús. Fui a hablar con unas personas en la semana, me invitaron a hablar. Y fui a orar por unos negocios. Pero antes de hablar y de orar por los negocios, tenía que presentarles a Jesús. Y lo maravilloso de todo es que cuando les empiezas a predicar o a enseñar o a presentar a Jesús, al que murió en la cruz, al Jesús de la obra terminada, no al Cristo religioso que nos predicaron mal mucho tiempo, que tenías que cumplir esto y lo otro, no, sino al Jesús de la obra terminada. Cuando termino de predicarles a Jesús, me dice uno de ellos: yo quiero recibir a ese Jesús. Su enfoque del negocio fue otro. Él quería recibir a Jesús. Cuando cambia tu perspectiva, cambia todo. Puedes ver gigantes, una tierra fortificada. ¿Qué voy a hacer? Me siento sola en esto, me siento solo en esto. Hay gigantes. Pero Caleb se enfocó, es como pan comido, porque quien lo hace no somos nosotros, es Él. Confiemos, iglesia. Vamos hacia adelante. Que el temor no nos paralice más, que no te robe la heredad, no más. Él no miente. Nosotros somos los que claudicamos. Solamente Josué y Caleb entraron a la tierra que Dios había prometido. Esta historia no termina tan feliz como la historia de fueron felices para siempre. Y quizá en áreas de nuestra vida sea muy parecido. Pero hoy se abre una puerta de oportunidad para ti. Dios me hablaba de una puerta de oportunidad. Yo no sé cuál es la puerta de oportunidad. También Dios me hablaba hace 15 días y daba un mensaje a media semana. Y Dios me daba una palabra profética para la iglesia. Y me decía: es tiempo de arreglar situaciones personales en nuestras vidas. Hay situaciones que tenemos que arreglar. Yo no sé si en relaciones, no lo sé. Pero cuando me decía eso, yo te dije ahorita, Dios nunca te va a pedir algo que no te da. Y cuando Dios me dice que lo extienda a la iglesia, la verdad se me había pasado porque lo dije en el culto de mitad de semana y no lo subrayé. Pero el Señor quiere que hay situaciones en tu vida que tienes que arreglar. Y cuando digo tienes que arreglar, lo vas a arreglar con la gracia, el amor fluyendo a tu vida para esa situación por la cual tú te tienes que poner a cuentas con otra persona. Pero eso lo hace la gracia. Dispón tu corazón, dispón tu vida a que lo haga por ti. No estás solo, nunca estamos solos. Él está con nosotros. Tú eres una persona escogida, amada por Dios. Él te apartó, Él te trajo aquí. No es casualidad. Las coincidencias en Dios no existen. Es Dios cumpliendo su plan. Él quiere bendecirte grandemente. Él quiere llevarte y posicionarte en un lugar alto de victoria. Esto no es positivismo, iglesia. Esto es la palabra de Dios. Espíritu Santo, gracias por hablarnos esta palabra, Señor.
haya hablado a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestra conciencia, Espíritu Santo. Si hay alguien que quiera recibir a Jesús en las redes sociales, repita conmigo estas palabras. Di conmigo: Padre Celestial, en este momento yo te pido perdón por mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te recibo y sé que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por salvarme, gracias por redimirme. Sé que ahora soy la justicia de Dios por medio de ti, Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, bienvenido a la familia, a la casa de Dios. Esto es Veraca, tierra de bendición. Dios te bendiga.